Hola a todos y todas, bienvenidos a Matesite. En este video trabajaremos ejercicios relacionados al contenido de funciones, específicamente inecuaciones exponenciales. Comencemos. El ejercicio dice lo siguiente: determine el conjunto solución S, que es subconjunto de los números reales, de la siguiente inecuación exponencial. ¿Ya? En este caso, miren, tenemos justamente una inecuación exponencial, ya que tenemos en el exponente, ¿cierto?, nuestra incógnita, ¿ya? ¿Dónde se ven involucradas las funciones? Bueno, vamos a ir viendo, ¿cierto?, ahí que vamos a analizar cómo el gráfico de la función, ¿cierto?, me permite ir analizando las condiciones que deben cumplir justamente estos valores de x, ¿ya? Y ahí es donde están involucradas directamente las funciones exponenciales en este caso. Ahora, al igual como les he dicho antes, es importante que cada vez que se resuelva una ecuación o una inecuación de cualquier estilo, ¿cierto?, debemos tener en consideración si es que existen algunas restricciones, ¿ya?, de existencia para los cuales, ¿cierto?, esta igualdad o desigualdad, ¿cierto?, se deba cumplir, ¿ya? O para que los elementos que estén involucrados dentro de esta igualdad o desigualdad, ¿cierto?, estén bien definidos. En este caso tenemos, ¿cierto?, funciones exponenciales, así que debemos recordar lo siguiente. Pongan acá, miren, que si yo tengo, por ejemplo, una función g, sabemos, ¿cierto?, que el dominio de una función exponencial es todo el conjunto de los números reales, pero el codominio siempre va, ¿cierto?, desde el 0 al más infinito, ¿ya? Si yo tomo, miren acá, un valor a, recuerden que esto se transforma, ¿cierto?, de esta manera. O sea, el exponente acá, miren, es justamente nuestra variable, pero la variable acá, de acuerdo a lo que está, de acuerdo a la definición, ¿cierto?, son todos los números reales, ¿ya? Y además recuerden que en una función, bueno, igual que en una función logarítmica, la base, ¿cierto?, es mayor que 1, pero además, ¿cierto?, es distinta de 0, ¿sí? Entonces con eso ya tengo directamente las restricciones que podríamos encontrar en esta, o que podemos establecer directamente cuando queramos resolver, ¿cierto?, una inecuación exponencial o logarítmica, ¿ya? Entonces, en este caso, miren, primero ustedes podrían visualizar la base que tenemos, y la base en todos es simplemente 2, ¿cierto? Claramente entonces la base es mayor que 1, no hay ningún problema. Y en el exponente, que en este caso serían estas expresiones de acá, miren, bueno, ahí es donde está la incógnita, ellas son las que deben ser, ¿cierto?, números reales, de acuerdo a lo que dice, ¿cierto?, en esta parte del lado izquierdo, ya como está definida la función exponencial, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a analizar si es que existe alguna restricción de existencia. Normalmente, si por ejemplo ustedes tienen, no sé, en una expresión o en una inecuación, 2 elevado a x, directamente la x debe ser un número real y ya, ¿cierto? Entonces uno dice como, no hay restricciones. Pero en este caso sí que van a haber restricciones, ya que el exponente, miren, o en el exponente de esta inecuación tenemos justamente raíces cuadradas de x, ¿ya? Entonces ahí es donde ocurre algo distinto, ¿sí? Entonces, para comenzar con la solución, vamos a poner justamente lo que estábamos diciendo, o sea, vamos a definir, ¿cierto?, la restricción. Entonces pongamos acá, primero definimos la restricción. Ojo que podría ser la o las restricciones, ¿cierto? Porque eso podría pasar, podría haber más de una. Entonces, ¿cómo sigue? ¿Dónde se establecen las restricciones? Recuerden que son en el exponente. ¿Cómo son los exponentes en una función exponencial? Bueno, son siempre reales. Entonces vamos a pedir, miren, que esa expresión, por ejemplo, sea un número real, y que además la expresión 2 raíz cuadrada de x también sea un número real. Bueno, ustedes saben aquí directamente, ¿cierto?, que esto ocurre cuando la raíz cuadrada de x está bien definida. ¿Y cuándo está bien definida? Bueno, cuando x, ¿cierto?, es un número mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces con eso ya tenemos la restricción, ¿sí? Así entonces vamos a definirlo como un conjunto R, ¿cierto?, que va a ser el intervalo que va desde el 0 hasta el más infinito, ¿ya? Y ahí ya tenemos, ¿cierto?, el conjunto de las restricciones de existencia. Vamos entonces ahora a resolver la inecuación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a analizar, ¿cierto?, cómo tenemos escritas estas expresiones, si es que podemos utilizar alguna propiedad, ¿cierto?, de potencias o cosas de ese estilo, y vamos a ir analizando qué tipo de inecuación tengo, ¿sí? Entonces, ¿cómo seguimos avanzando? Bueno, pongamos acá entonces, tenemos 2, ¿cierto?, elevado a la raíz de x menos 1. Después tenemos menos 2
elevado, ¿cierto?, a la raíz de x, pero eso está multiplicado por 2. Y después dice que esto es todo menor o igual que 2 elevado a menos 1. ¿Sí? Ahora miren acá. Si yo tengo en el exponente, en este caso tengo una diferencia, pero ustedes saben que una diferencia también es una suma, ¿cierto? Esto quiere decir que aquí se aplicó una propiedad de potencias. ¿Qué propiedad de potencias? Bueno, tenemos, ¿cierto?, 2 elevado a x por 2 elevado a menos 1. Ya que, ¿cierto?, tenemos producto de potencias de igual base, pero distinto exponente. Entonces, conservo base, sumo exponentes. ¿Sí? Además, si ustedes se dan cuenta, miren acá, en la segunda expresión tengo la propiedad de potencias de una potencia. ¿Por qué? Porque tengo, miren, 2 elevado a raíz de x y eso todo elevado a 2. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿cierto?, que cuando tengo potencia de una potencia, conservo base y multiplico, ¿cierto?, esos exponentes. Entonces me quedaría 2 por raíz de x, que sería 2 raíz de x. ¿Sí? Y esto después me queda menor o igual que menos 2 elevado a menos 1. ¿Sí? Entonces con eso ya tenemos algún indicio, ¿cierto?, de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, si ustedes se dan cuenta, cuando tenemos el 2 elevado a menos 1 en ambos casos, ¿cierto?, ustedes saben, por potencias también, que esto, ¿cierto?, representa un medio. Entonces aquí también tenemos un medio, miren. ¿Qué podemos hacer para eliminar estas fracciones que normalmente como que podrían confundir un poco? Podríamos multiplicar, ¿cierto?, toda la desigualdad por 2. No hay ningún problema, 2 es un número positivo, entonces la desigualdad, ¿cierto?, se debería mantener, ¿ya? O de hecho se va a mantener. ¿Cómo seguimos avanzando entonces? Vamos a multiplicar todo por 2. Bueno, en celeste, en el primer término, ¿cierto?, tenemos un medio. Si lo multiplico por 2 me va a quedar simplemente 1, pero va a ser 1 por 2 elevado, ¿cierto?, a raíz de x. Entonces me voy a quedar con esta expresión. Menos. En el segundo caso no tenemos nada, entonces voy a poner simplemente el 2, ¿cierto?, por esta expresión, que sería el 2 elevado a raíz de x, y todo eso, ¿cierto?, elevado a 2. Menor o igual, y acá tengo, ¿cierto?, menos un medio, entonces me va a quedar, ¿cierto?, menos 1, ¿sí? Y con eso claramente ya desaparecieron estas fracciones, ¿sí?, que serían el 1 medio directamente. ¿Qué podemos seguir haciendo? Bueno, yo primero voy a reordenar algunas cosas, pero para esto, miren, voy a multiplicar por menos 1, ¿sí?, toda la desigualdad, y vamos a ver, ¿cierto?, qué ocurre. Me quedaría, miren, 2 por 2 elevado a esta expresión. Esa es justamente, ¿cierto?, el término que yo tengo en el centro, pero como está multiplicado por menos, ¿cierto?, entonces al multiplicar por menos 1 va a quedar positivo. Luego voy a escribir el primer término, como él está positivo y multiplico por menos 1 me va a quedar negativo, entonces me va a quedar menos 2 elevado a raíz de x, ¿cierto? Además, miren, este menos 1, si yo lo dejo al otro lado de la desigualdad, va a quedarme como un más 1. Pero si multiplico por menos 1, va a seguir siendo, ¿cierto?, menos 1, pero al otro lado. Y acá me va a quedar simplemente un 0. Y aquí, cuidado, porque ¿cierto?, ese signo de la desigualdad debería cambiar porque multipliqué, ¿cierto?, por un número negativo, ¿ya? Entonces, esa es mi inecuación exponencial que tengo. O sea, reduciendo algunos términos, ¿cierto?, dejando todo a un solo lado de la desigualdad y además organizando, ¿cierto?, ordenando un poco las expresiones que tenía. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago esto, tengo justamente un tipo de inecuación como escondida dentro de esta inecuación exponencial. ¿Cómo escondida? Si ustedes se dan cuenta, miren, esta expresión de aquí también está acá, ¿cierto?, independiente del signo. Y en el primer término está al cuadrado y después no está al cuadrado. Entonces aquí tenemos escondida, entre comillas, ¿cierto?, una inecuación cuadrática, ¿ya? Para resolverla de manera más rápida, si ustedes quieren llamarlo de esa forma, podríamos, ¿cierto?, utilizar alguna variable auxiliar, ¿ya? Entonces vamos a poner acá, miren, ahora bien, y vamos a ver, ¿cierto?, qué obtenemos. Ahora bien, haciendo, miren acá, u igual a 2 elevado a raíz de x, ¿cierto?, esa va a ser mi variable auxiliar, se tiene. Además, miren, tienen que recordar que la función exponencial, ¿cierto?, si ustedes quieren pueden volver acá, miren, donde yo la definí, ¿cierto?, al inicio, dice que el codominio siempre es mayor que 0, ¿cierto? Entonces, cuando yo defino, miren, u igual a 2 elevado a raíz de x, eso quiere decir que u siempre es positiva, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver qué ocurre, porque serían justamente como las imágenes. Si yo reemplazo, miren, me quedaría 2u cuadrado menos u menos 1 y esto mayor o igual que 0.
Claramente entonces tenemos una inecuación cuadrática. ¿Cómo la resolvemos? Bueno, en este caso podríamos analizar primero el discriminante, pero el discriminante es mayor que 0, entonces la voy a poder factorizar. ¿Cómo la voy a factorizar? Bueno, ahí ustedes saben, ¿cierto?, que la factorización que calza acá sería esta, ¿ya? Eso ustedes ya lo saben hacer. Y acá, ¿cierto?, esto es mayor o igual que 0, ¿sí? ¿Cómo resuelvo esta inecuación cuadrática? Bueno, si ustedes quieren podemos utilizar una tabla de signos, no hay ningún problema. Y eso, ¿cierto?, nos ahorra un poco de tiempo y nos facilita el análisis, ¿cierto?, de los signos de estas expresiones. ¿Cómo lo hacemos entonces, ¿cierto? Construimos acá una tabla de signos, acá al lado nomás, algo pequeño, y debería tener, ¿cierto?, 2 renglones porque tenemos justamente 2 expresiones. ¿Cómo la completamos? Bueno, vamos acá, miren. Tenemos aquí menos infinito, ¿cierto? Recuerden que la parte de arriba simula la recta real y luego necesitamos, ¿cierto?, los elementos que anulan estas expresiones. En este caso, u menos 1 se anula en 1 y el 2u más 1 se anula en menos 1 medio. Entonces acá, miren, vamos a poner menos 1 medio y acá vamos a poner 1, ¿sí? Luego ponemos, miren, u menos 1 y acá 2u más 1 y abajo, ¿cierto?, sería el producto de ambos. Entonces voy a escribir acá un poco más pequeño, ¿cierto?, el producto, ¿sí? ¿Qué pasa con los elementos? Cuando se anulan estas expresiones, me quedaría acá, ¿cierto?, ese considerado y acá también considerado, porque dice que es mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces tengo esto. ¿Cómo la construimos o cómo rellenamos esta tabla? Bueno, ahí ustedes ya eso lo saben hacer, ¿cierto? Sabemos que para números más grandes que 1, la expresión u menos 1 va a ser positiva y para números más pequeños, ¿cierto?, va a ser negativa. Más pequeños que 1 en este caso. Y en el caso de 2u más 1, para elementos más grandes que menos 1 medio, esto va a ser positivo, ¿cierto? Y para más pequeños va a ser negativo. Multiplicamos ciertos signos y acá me quedaría positivo, miren, acá me queda negativo y acá positivo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo la expresión ahí, la inecuación, ¿cierto?, ese producto de dos términos es mayor que 0? ¿Mayor o igual que 0? Bueno, cuando el u, miren, es menor o igual que 1 medio, o cuando el u, ¿cierto?, es más grande o igual que 1, ¿sí? De acuerdo a lo que nos indica la tabla. Ahora, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta solución, ¿cierto?, es para términos de u, pero recuerden que yo ando buscando valores de x, ¿cierto? Porque mi inecuación estaba en función de x. Entonces yo debo recordar, ¿cierto?, este cambio de variable que yo utilicé antes, ¿sí? Entonces con esta idea, miren, pongamos acá como u es igual, ¿cierto?, a 2 elevado a raíz de x, se tiene o se obtiene, ¿cierto? ¿Qué pasaría acá? Bueno, debemos analizar entonces qué pasa con esta expresión. Recuerden que la desigualdad que yo obtuve, ¿cierto?, es esta, ¿cierto? Estas son como las condiciones, ¿ya? Pero voy a reemplazar el u por justamente el 2 elevado a raíz de x, ¿ya? Raíz cuadrada de x. Entonces acá me quedaría, miren, 2 elevado a raíz cuadrada de x, y esto me está pidiendo que sea menos 1 medio, o que el 2 elevado a la raíz cuadrada de x, ¿cierto?, sea mayor o igual que 1. Bueno, aquí ustedes saben, ¿cierto?, de acuerdo a lo que yo ya les dije, que claramente el u, ¿cierto?, que estaba definido antes, era mayor que 0. ¿Por qué? Porque recuerden que el codominio de la función exponencial es el intervalo que va del 0 al más infinito. Por ende, no tiene ningún sentido que yo les diga, miren acá, que esa expresión, ¿cierto?, sea menor o igual, en este caso, que menos 1 medio. O sea, eso no va a ocurrir nunca, ¿ya? Porque cada vez que yo le reemplazo un número real positivo, en este caso, a la raíz de x, ¿cierto? Perdón, dentro de la raíz de x, 2 elevado a ese número siempre me va a dar un número positivo. Así que es imposible que eso ocurra. Pero como tenemos acá un conectivo o, entonces me puedo quedar con la segunda condición, ¿ya? Entonces esto, miren acá, directamente quiere decir que me quedo simplemente con ella. ¿Cómo resuelvo esa expresión? Bueno, al igual que con las ecuaciones o inecuaciones logarítmicas, siempre que tenga una inecuación o ecuación exponencial, yo debería ser capaz de disfrazar, ¿cierto?, ese término que está a uno de los dos lados de la desigualdad o de la igualdad, como una, en este caso, potencia, ¿cierto?, de base 2, para igualar, ¿cierto?, estas potencias, ¿ya? ¿Cómo hago esto para igualar las bases? Entonces este 1 que está acá, yo lo podría escribir, miren, como 2 elevado a 0, ¿cierto? Y ahí ya tengo justamente, ¿cierto?, esta expresión
estas potencias de igual base, ¿cierto? Y que justamente como tenemos base mayor que 1, entonces la función es creciente. Recordemos acá que tenemos dos formas de proceder, ¿cierto? Con esto. Y una forma es la siguiente. O sea, yo puedo tomar, miren aquí, el logaritmo en base 2 de 2 elevado a esa expresión. Y esto mayor, ¿cierto? Que el logaritmo en base 2 de 2 elevado a 0. Y por propiedad de logaritmo, es claro, miren que estos de aquí, ¿cierto? Bajan delante del logaritmo por propiedad. Y esto, ¿cierto? Me quedaría la raíz de x mayor o igual, ¿cierto? Que 0 simplemente. ¿Por qué ocurre esto? Recuerden que la función logaritmo y la función exponencial con base mayor que 1 son funciones crecientes, ¿sí? Entonces, si yo hago esto lo que está aquí, miren, esta parte de acá, lo que yo hice fue componer, ¿cierto? Justamente la función logaritmo de base 2 con la exponencial de base 2. Esa composición está entre una función y su inversa. Entonces simplemente me quedo, ¿cierto? Con los argumentos, ¿ya? ¿Cuándo pasa que la raíz de x es mayor que 0? Bueno, cuando el x, ¿cierto? Es mayor o igual que 0. Eso pasa, o sea, funciona de esa manera, ¿ya? Y con esto ya estamos listos para poder finalizar justamente con el ejercicio. Entonces, pongamos acá, ¿cierto? Finalmente, recuerden que andamos buscando el conjunto solución. Entonces podemos concluir que bueno, ¿qué podemos concluir? Andamos buscando, ¿cierto? El conjunto solución. Entonces vamos a poner acá que son todos los números reales, de modo que la desigualdad, ¿cierto?, se cumpla, que sería esto de aquí, ¿cierto?, menos 2 elevado a 2 raíz de x, y esto además era menor o igual, ¿cierto?, que menos 2 elevado a menos 1, ¿ya? ¿Cuándo pasa esto? Bueno, de acuerdo a lo que obtuvimos, ¿cierto?, podemos expresar esta condición en términos de un intervalo, ¿cierto? O sea, que sería el intervalo que va desde el 0 al más infinito. Y recuerden que esto ocurre gracias a la intersección, a la definición de la restricción. Y por esa razón intersectamos, ¿sí? Pero recuerden, de acuerdo a lo que ya habíamos visto antes, miren, el conjunto restricción era el intervalo que va desde el 0 al más infinito, ese que está aquí, ¿cierto? Ese que está aquí. Entonces vamos al final a intersectar dos conjuntos iguales, ¿sí? Entonces acá me quedaría, bueno, como son el mismo, me va a quedar directamente, ¿cierto?, el intervalo que va desde el 0 al más infinito, ¿sí? Y de esa forma ya obtenemos el conjunto solución de esta inecuación exponencial. Ya, vamos recapitulando algunas cosas. Bueno, recuerden que primero hay que analizar si es que existe alguna restricción o no, ¿ya? Esto me lo determina directamente la definición de la función. En este caso, normalmente, cuando tenemos funciones exponenciales, no hay restricción en el tema de la incógnita, porque la incógnita debería estar en el exponente. Pero en este caso, como el exponente era una raíz, ¿cierto?, de x, raíz cuadrada de x, entonces claramente iba a haber restricción. Pero recuerden nuevamente, por ejemplo, si ustedes tuviesen 2 elevado a x mayor o igual que 1, esa inecuación exponencial no tiene restricción directamente, porque esa x, ¿cierto?, es justamente la variable. Y acá dice, miren, que el dominio es siempre r. Entonces no habría una restricción directamente, ¿sí? Pero en esta inecuación que resolvimos ahora, claramente hay, ¿ya? Entonces al final va a depender de la expresión que yo tenga en el exponente, ¿sí? Pero lo que sí o sí se debe cumplir es que la expresión que está en el exponente, miren, sea, ¿cierto?, real. Eso siempre tiene que pasar, ¿ya? Y de ahí, bueno, simplemente reordenamos, ¿cierto?, y utilizamos propiedades de potencia. Así que ahí para que las tengan bien en consideración. Así que con eso, ¿cierto?, terminamos el ejercicio que teníamos propuesto al inicio. Espero que les haya gustado este video y les dejo el siguiente ejercicio para que puedan aplicar lo aprendido. Además, los invito a revisar todo el contenido que se encuentra disponible en nuestras plataformas.